Ella es la hija de Henry y Rosita. Y para mí es importante que ella pase porque hace como unas 3 semanas, ellas siempre están en mi casa, ellas son nuestras hijas también. Y estábamos en casa y cuando estábamos sentados en la mesa, ella me dijo, yo sé de qué tú puedes predicar. Y entonces ella lo va a decir en inglés y yo lo voy a decir en español. Okay, what's the title of the message? Little to big. From little to big, de lo pequeño a lo grande. Gracias, Rachel. So, estemos pendientes porque Dios usa los más pequeñitos para hablarnos, porque yo estaba pensando, ¿y qué voy a predicar? ¿Y qué voy a predicar? Pero Dios usó la boquita de ella para enseñarnos algo hoy. Y yo quiero que por favor te ponga de pie una vez más, por favor, de lo pequeño a lo grande. Y quiero que busques en Mateo 17, del 5 al 7. Mateo 17, del 5 al 7. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Es un privilegio poder estar en la casa de Dios. Muchos quizás quisieran estar, mas no pueden. Están enfermos, están trabajando, pero usted y yo estamos aquí. Así que le damos gracias a Dios por eso. Mateo 17, del 5 al 7 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Padre, te damos gracias en esta tarde. Primeramente te damos gracias por la vida, Señor. Celebramos la vida, Señor. Celebramos el estar de pie, Señor. Celebramos el estar caminando. Celebramos, Señor, al estar respirando, Señor. Es un regalo para nosotros, Señor. Y nos sentimos contentos, Señor. Nos sentimos contentos, Señor. Nos sentimos agradecidos, Padre, de poder abrir nuestra boca, Señor, de poder venir a tu casa, de poder abrir la boca y exaltar tu nombre, poder abrir la boca, Señor, y cantar cánticos, alabanzas a tu nombre, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que tú hables a nuestra vida, Señor, que tú nos enseñes, Señor, que tú ministres nuestro ser, nuestro interior, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, te puedes sentar. Y muchos de nosotros hemos escuchado que al hablar de fe, nosotros se podría decir que hablamos el lenguaje de Dios. En nuestra vida como cristiano, la fe es sumamente importante. Y la Biblia me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y muchos de nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo? Pues precisamente teniendo fe. Y la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y una porción tan pequeña produce mucho. Y sabe una cosa, las hormigas dice que pueden cargar de 10 a 50 veces más que el peso de ellos. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo estando en su patio o por ahí viendo cómo las hormiguitas tan chiquititas, tan organizadas, usted deja caer un pedazo de arroz o algo y ellas miran cómo pueden y se la ponen encima y empiezan a caminar, empiezan a marchar hacia un lugar. Ellos pueden cargar de 10 a 50 de su peso, más a 10 a 50 veces. ¿Cuánto más grande sería un árbol comparado a un granitito de mostaza? Muchas veces nos han presentado una foto de lo que es un grano de mostaza y apenas se puede ver en nuestro dedo. Pero ese es el poder de la fe.
Y en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos que con una mínima medida de fe, del tamaño de un grano de mostaza, ellos podían mover montaña. Usted ha visto esas montañas preciosas que nosotros tenemos aquí. Imagínense eso, literalmente dice, pueden mover montaña. Entonces, ¿qué significa tener una fe del tamaño de una semilla de mostaza? Pues vamos a ver. Se menciona fe como un grano de mostaza y aparece 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Mateo 17, 14 al 20, cuando en una ocasión, primeramente Jesús se había ido con 3 de sus discípulos al monte de transfiguración, pero mientras tanto se quedó una multitud en la parte de abajo y en eso estaban yo diría que los 9 discípulos en ese entonces se quedaron abajo y estaban con un joven que no podían sacarle un demonio. Y a pesar de que Jesús le había dado la autoridad para hacerlo, ellos estaban batallando con eso. Así que mientras Jesús está en ese monte viendo la gloria de Dios, ellos están luchando con un joven que tenía un demonio. Y cuando yo me imagino ver a Jesús y sus 3 discípulos bajar, cuando de repente está el papá de este joven esperando que viniera Jesús y decían, pero ellos no pudieron sacarle ese demonio a mi hijo, ¿verdad? Y ellos aparte le preguntaron, ¿verdad? Los discípulos, porque Jesús rapidito con toda la autoridad que él tenía, pues lo pudo sacar a ese demonio, pero aparte, ellos tomaron a Jesús aparte y le preguntaron que por qué ellos no habían podido sacar ese demonio. Y Jesús les respondió, por la poca fe, ¿verdad? Que ellos tenían muy poca fe para poder expulsar a ese demonio. Pero eso era lo que le hacía falta, fe como un grano de mostaza para poder decirle a esa montaña, trasládate de aquí para allá, y esa montaña se va a trasladar. Hasta hay un merenguito así de la montaña se moverán. Pero dice que para ustedes nada sería imposible. Imagínense, nada sería imposible. Y la segunda vez que esto aparece de la mostaza es en Lucas 17:6. Si usted lee los pasajes anteriores, ellos están hablando acerca del perdón. Pero ellos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. O sea que ellos mismos sentían que necesitaban más fe. Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes tuvieran fe, una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Esto nos habla del poder de Dios que se activa en la vida de aquellos que tienen una verdadera fe. ¿Cuántos quisieran tener esa fe verdadera que puede mover obstáculos, que puede mover montañas, verdad? Yo no sé usted, pero yo a veces me canso digo yo, no, pero ¿por qué poquita fe? Yo quiero más fe, pero para yo poder tener más fe, yo tengo que empezar en lo pequeño, ¿verdad? Tengo que empezar a activar esa fe. Dice Santiago 2, del 14 al 26, que la fe sin obra es muerta. ¿Qué circunstancia debemos hacer mover? Yo no sé qué tú estás viviendo, yo no sé qué problemas tú tendrás, pero necesitamos mover ese árbol, necesitamos hablarle a ese problema, necesitamos hablarle a esa situación. Alguien decía, yo no creo mucho en estar declarando, pero la verdad es que nosotros estamos declarando la palabra. No es algo nuevo, sino lo que la palabra ya me ha dicho es lo que nosotros estamos declarando. Una fe que va más allá. ¿Sabe que Noé le tomó 120 años para construir un arca que dicen que era tan grande como 5 canchas de fútbol? Imagínense,
el extremo de esa barca, pero él tuvo que tener fe, él le tuvo que creer a Dios. Abraham tenía 75 años y tuvo que moverse de una ciudad, de un lugar a otro lugar donde a él se le iba a mostrar. Sara ya había pasado la etapa de tener hijos y ella tuvo que creerle a Dios. Es más, le creyó a Dios y fue fiel. El grano de mostaza dicen que es uno de los más pequeños que existen en el Medio Oriente y nos dice que la cantidad de fe que se necesitaría para realizar esas cosas grandes, ¿verdad? Esas cosas pequeñas a lo grande. Pero Jesús en Mateo 13 usó lo que dirían las personas un hipérbole, es una exageración para dejarnos saber que lo poco es mucho cuando viene de parte de Dios. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos cuando están chiquitos, te he dicho como 1000 veces que deje de estar corriendo porque te vas a golpear, ¿verdad? Es para decir que en otras palabras que nosotros le hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Al final de la parábola, de la historia, vemos que el grano de mostaza viene a ser un árbol bien grande. Dicen que el principio, ¿verdad?, del cristianismo, pues eran solamente 12 discípulos que estuvieron lado a lado con Jesús, trabajando con él. Pero esos 12 fueron los que le creyeron a Jesús. Al final fueron los 11, ¿verdad? Después no estaba Judas, pero esos 12 primeros discípulos empezaron a creerle a Jesús y ellos empezaron a predicar y a enseñar las buenas nuevas. Ellos empezaron en lo pequeño, ¿verdad? En lo poquito, pero eso creció y creció y gracias a ellos nosotros ya conocemos de Dios. Pero después de eso, dice que después de esos 12 enviaron a los 70, enviaron a los 500, así que el grupo fue creciendo a través del tiempo y el reino de Dios se ha estado expandiendo. El crecimiento de la semilla eventualmente es vista por todo. Pero ¿cuál es el potencial de este grano? Dice que la planta de mostaza es una hierba que crece muy rápido. Dice que llega a medir de 10 a 12 pies en el tiempo. Pero la semilla era la más pequeña que plantaban a los judíos en las hortalizas, pero cuando crecía era la más grande en ese huerto. Y el grano o la semilla tiene que ser sembrado para poder dar fruto. Nosotros tenemos que sembrar para eventualmente poder cosechar. Podríamos decir que el grano es una semilla, ¿verdad? Es la palabra de Dios y esa es la palabra que nosotros tenemos que hablarla, no debemos de guardarla. Es necesario que nosotros la plantemos. Si tienes fe como un grano de mostaza, podrías decir, ¿verdad? Es que para tener fe como un grano de mostaza, nosotros tenemos que decir algo, no nos podemos callar. Debemos nuevamente hablar la palabra. Y la Biblia nos dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo van a oír si nosotros no hablamos? ¿Cómo van a saber lo que dice la palabra si nosotros nunca la leemos, nunca sabemos ni lo que dice la Biblia? Solo sabemos tal vez lo que dice el Salmo 91 porque lo tenemos abierto en nuestra casa, pero es necesario que nosotros empecemos a leer esa palabra para luego empezarla a hablar. Amén. ¿Están conmigo? Por favor. Ok. ¿Qué vas a creer hoy? ¿Qué tú vas a creer? ¿Vas a creer a las circunstancias? ¿Vas a creer a tus sentimientos? ¿Vas a creer a lo que estás viendo? ¿A tus emociones? Vamos a seguir unos consejos, ¿verdad? De hombres y mujeres de la fe. Por ejemplo, Abraham, conocido como el padre de la fe, podemos aprender y aplicar en nuestra vida, como en Romanos 4, 17 al 20. Oiga lo que dice, como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son
como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco vaciló por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y podemos extraer de esto que primeramente Abraham le creyó al Dios del universo. Él creyó a la palabra de Dios. Le creyó lo que se le había dicho. Abraham no se dio por vencido a pesar de cómo él se veía físicamente, a pesar de cómo él se sentía quizás, pero él pudo pasar y seguir hacia adelante. Él ignoró sus limitaciones físicas porque su cuerpo ya estaba casi muerto, ya estaba más para allá que para acá. Abraham no dudó de las promesas de Dios. Él no dudó. Y hoy te digo, no dudes de lo que Dios te haya dicho a tu vida. No dudes, créele a Dios. Y dice que Abraham se fortaleció, ¿cómo? Dándole gloria a Dios. Una fe como un grano de mostaza. David, con una fe como un grano de mostaza, podríamos decir que derribó a un gigante. Esa fe de David pudo mover esa montaña, porque ese gigante era la montaña para ese pueblo de Dios, ¿verdad? Que estaba atemorizado, porque dice que esa montaña, ese problema, esa situación, ese gigante venía por 40 días. Venía a atemorizar a ese pueblo, pero no solamente una vez, sino que dice que 2 veces al día venía esa montaña a echarle miedo a ellos. Y eso tú lo puedes encontrar en 1 Samuel 17. Pero tuvo que levantarse un David, tuvo que levantarse uno que le creyera a Dios, que no le tenía miedo a lo que estaba viendo, porque muchas veces cuando vienen esos gigantes a nuestra vida, muchos de nosotros pueda que nos tiemblen las piernas, ¿verdad? Pero tenemos que coger fuerza, tenemos que agarrarnos de esa fe, tenemos que agarrar de la promesa de Dios cuando dice, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra tu familia? Porque Dios es el poderoso. Amén. Tuvo que levantarse un David que le creyera a Dios, que no creía lo que veía, ¿verdad? Sino que creía en el poder de Dios que estaba en él. Y ese mismo poder que estaba en David está también en ti y está también en mí. Ese poder que levantó a Jesucristo de los muertos. No fue cualquier poder, fue el gran poder de Dios. Yo no sé si tú tienes alguna montaña que no has podido escalar, pero Dios especializa en montaña. He specializes in those mountains. He specializes in the impossible, en lo imposible. Yo no sé cuál sea eso que tú estás viviendo, pero sí conocemos a un Dios que se especializa en eso. Y quizás muchas veces veamos a la circunstancia que pareciera, óigalo bien, que pareciera como que no se van a ir, pero Dios está ahí. Que pareciera como que tú estás sola, que tú estás peleando en tu matrimonio solo o sola, pero Dios está ahí. Como que estás viendo que tus hijos en vez de ir para adelante están yendo para atrás, pero tú empiezas a ver, a moverte en el ver de fe. Empieza a coger ese grano de mostaza, empieza a creer que tú tienes esa fe. Pareciera como que yo estoy sola, pareciera como que nadie escucha mi clamor, pero Él está ahí. Dice que Él inclina, ¿verdad? Venga los miércoles para que usted reciba esa promesa de Dios. Dice que Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor. Así que vamos a fortalecernos en nuestra fe, así como dándole gloria a Dios, así como hizo Abraham. De lo poco
Dios puede hacer algo grande. Sabe que con 5 panes de cebada y dos pececitos, Jesús pudo darle comida a 5,000 hombres sin contar a los niños. Jesús tomó el almuerzo de un muchacho y lo multiplicó de manera que había suficiente para todos, ¿verdad? Y el pasaje nos dice que habían 5,000 hombres presentes. Eso sin contar las mujeres y todos los niños que los judíos tenían. Pero para ellos también hubo de un desayuno o un almuerzo chiquitito que quizás solamente ese niño fue preparado, pero Dios, Jesús de ahí pudo tomar ese poquito y hacer grande eso, ¿verdad? Los discípulos no sabían que la gente tendría hambre y le sugirieron a Jesús que lo enviaran a su casa, pero Jesús sabía que ahí estaba la provisión. No solamente la palabra, sino que estaba el alimento que sus vidas necesitaba. Y ese es Jesús. Se dio cuenta, ¿verdad? Que Él tenía todo lo que ellos necesitaban. Y Dios usó lo poco que tenía un niño para hacer algo grande. Con un poco de harina y una gota de aceite pudieron sobrevivir el profeta de Dios, Elías, la viuda de Serepte y su hijo. En una ocasión donde había hambre, donde había escasez, donde había una familia que solamente tenían un poquito, ¿verdad?, para comer, y dice que se iban a morir. Ya ellos estaban, esa es una de las favoritas, parece, yo creo, de Frank Kelly. Yo siempre lo oigo hablando de eso, pero estas personas estaban ya listos para morir. Pero vino alguien que tenía fe. Vino alguien que le creyó a Dios, de lo pequeño a lo grande, de lo nada a lo mucho. Y el profeta le pide pan y ella le acababa de decir que solo tenía alimento para comer una última vez. Y luego se quedarían sin comida y iban a morir. Y Elías le dijo, no tengas miedo, entra. Haz conforme a tu palabra, solo que de lo que hay allí, hazme primero a mí. Imagínense, no había nada, solo había para ellos y todavía quería él. Yo no sé si a usted le ha pasado que solo tiene un poquito de comida y le llegan un grupo de hermanos. No. Y uno dice, ¿cómo vamos a hacer? Mi esposo diría, dale café. Le damos café. Pero ellos solo tenían un poquitito, la última cena, la última comida. Pero dice, házmelo y tráemelo aquí afuera. Todavía quería que lo sirvieran, ¿verdad? Que le sirvieran y se lo llevaran afuera. Y haz para ti y tu hijo después, porque esto es lo que ha dicho el Dios de Israel. Qué bueno que Dios dio una palabra, ¿verdad? Y ellos obedecieron. Y dice que el jarro de harina mismo no se agotará y el jarro de aceite mismo no faltará hasta el día en que Jehová dé un aguacero sobre la superficie del suelo. No había llovido, había escasez, había hambre, pero Dios prometió, siempre va a haber, siempre van a tener hasta que llueva. Así que quizás no sabemos el nombre de esta mujer, no se nos dice el nombre, pero esa puede ser tú, esa puede ser yo. Quizás ella no conocía mucho de Dios, pero ella creyó la palabra que este profeta prometió y que le preparara un poco de pan. Y esto puso a prueba la fe de esta mujer. Ella tomó la decisión correcta. Dios le premió la fe de ella porque ella le creyó, ella obedeció. Y entonces, porque ella hubiera dicho, pero déjeme ver de los vecinos, tal vez ellos tienen un poco para nosotros, ¿verdad? Pero tal como había prometido Jehová mediante el profeta, dice que el jarro de harina no se agotó, ni el aceite de jarro, ¿verdad? Se menguó conforme a la palabra de Jehová. Yo no sé a cuánto Dios le ha dado promesa, pero es tiempo que nosotros empecemos a sacar esas promesas y empecemos a confesarla y empecemos a gritársela al enemigo para que nos escuche bien, por si acaso él está sordo, pero vamos a seguir adelante. So, Dios bendice a los que tienen fe en él. Amén. Yo quiero pedirte, por favor, si te pones de pie. So, Dios no nos está llamando, ¿verdad? Él nos llama en esta mañana, en esta tarde, nos llama de lo pequeño a lo grande. From little to big, como dijo Rachel, from little to big. Y yo no sé cuántos están deseosos de tener más fe.
No sé si tú estás sediento de creerle a Dios. O yo no sé si tú estás cansado de estar viviendo la situación que tú estás viviendo. Pero Dios te dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza. No es que los discípulos no tenían fe, porque ellos andaban con Jesús. Ellos sabían lo que Él hacía. Ellos veían lo que Él hacía. Sino que tenían que poner su fe a trabajar. Y muchos de nosotros necesitamos activar esa fe que está durmiendo. No es que tengamos que tener una gran fe, no es que tengamos, sino una fe como un grano de mostaza para cumplir, ¿verdad?, esos sueños. Cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Y recuerda, no se te olvida, sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Queremos que Dios esté contento con nosotros. Y necesitamos que esa fe se active en nosotros. ¿Sabe que Jesús maldijo a una higuera? Dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque él andaba buscando algo en esa higuera y no encontró. Dice que entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Por cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Porque muchas veces podemos decir que creemos, pero viene la duda a nuestro corazón. ¿Será que Dios lo puede hacer? ¿Será que Dios puede cambiar el curso de este problema? ¿Será que Dios puede cambiar a este muchacho? Dios lo puede hacer, pero no debemos de dudar. Jesús aplaude la mucha fe. Ustedes se acuerdan de esa mujer que tenía una hija que era atormentada por un demonio y clamaba a Jesús diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía, aún en su desesperación. Jesús no le respondía una palabra. Y ella seguía, y aún los discípulos le decían, Jesús, que la despídela, está molestando. Pero ella no se daba por vencida. Y ella fue persistente. Y hoy te digo a ti, sé persistente. No te canses de pedir por eso que tú tienes en tu corazón. No te canses de pedir, aunque tú mires que la noche sea bien oscura. No te canses de pedir. No te canses de pedir. No te des por vencido. Y dice que en el 29, entonces Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde que Jesús soltó esa palabra, esa hija quedó sana. Yo no sé cuál sea, vuelvo y repito, no sé qué estás viviendo, no sé qué está pasando, pero sí sé que Jesús está aquí. Puedo decirte que Jesús está aquí. Su presencia es tan real como el aire que respiro. Su presencia es tan tangible. Pero necesitamos fe. Necesitamos creer. No es que me cuenten, es que yo lo estoy viviendo. No es que me digan que Él sana, es que Él me ha sanado. No es que me digan que yo no puedo, es que Él me dijo que yo puedo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Yo declaro, Señor, que desde ahora en adelante, Señor, si no teníamos esa fe que tú quieres que tengamos, Señor, Padre, desde ahora en adelante esa fe se activa. Esa fe se activa, Señor. Que nos llamen locos, pero que tu palabra se cumpla, Señor. Que empecemos a movernos en lo sobrenatural, Señor. Que empecemos a orar por los enfermos y estos sanen. Que empecemos a hablarle a las vidas de ti, Señor, y ellos te reciban, Padre. En el nombre de Jesús declaramos una ciudad de cambio, Señor. Declaramos, Señor, que van a saber quién eres tú, Señor. Declaramos, Señor, que lo imposible se hace posible. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios te bendiga.